Hola niños y niñas, bienvenidos a su club bíblico Los Tesoros del Rey. La Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador de Córdoba, Veracruz, estamos muy contentos de poder recibirte el día de hoy. En especial estoy muy agradecida con Dios de que me permite ser tu maestra de Biblia en esta ocasión. En esta mañana le vamos a dar continuidad a las clases bíblicas que has estado viendo con tus demás maestras. ¿Recuerdas cuál es el tema central de tu clase bíblica o de tus clases bíblicas? Claro, la vida de Jesús en los 4 evangelios. ¿Recuerdas tú cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esta clase de este día trabajaremos con el evangelio de Lucas. Pero antes de entrar al tema, vamos a recordar un poquito acerca de tus clases pasadas. ¿Recuerdas el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús es el hecho más sorprendente de la historia, tanto así que la marcó en un antes y en un después. Y no es para menos, el Hijo de Dios venía a esta tierra a dar su vida por los pecados de su pueblo. Cuenta el relato bíblico que José y María fueron a Belén a ser inscritos en el padrón que Augusto César había solicitado. Estando allá, a María le vinieron los dolores de parto. Y como no había para ellos lugar en el mesón, María envolvió a su hijo en pañales y lo recostó en un pesebre. ¿Recuerdan a los ángeles, estos seres celestiales que adoraron a Dios por el nacimiento de Jesús? Estos le anunciaron a los pastores que el Hijo de Dios venía a esta tierra a habitar. Los pastores y los sabios del oriente fueron hacia donde estaba Jesús para adorarle. Su nacimiento fue solo el principio de cosas maravillosas que iban a estar pasando a través de su vida como hombre. No es para menos, él seguía siendo el Hijo de Dios. Ahora bien, vamos a adentrarnos a nuestra lección bíblica que se encuentra en Lucas 2 de los versículos 22 al 39. Y el relato bíblico dice más o menos así. Cuando se cumplieron los 8 días del alumbramiento de Jesús, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús, tal y como se los había dicho el ángel del Señor. Y un dato curioso de esto, ¿sabías que Jesús quiere decir Salvador? Dios mismo le había dado a Jesús un nombre muy especial, un nombre que reflejaba lo que Él venía a hacer a esta tierra. Asimismo, cuando llegó el tiempo de la purificación, José y María llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor. También ofrecieron una ofrenda al Señor, un sacrificio, podía ser de 2 palomas o de 2 tórtolas para bendecir al niño. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Este era un hombre justo y devoto a Dios. Ya era de edad avanzada. Había estado esperando que viniera el Mesías a salvar a su pueblo. Dios le había prometido que no moriría hasta que sus ojos vieran al Mesías llegar a la tierra. Simeón, movido por el Espíritu Santo, en ese momento en que estaba José y María con su hijo en el templo presentándolo, Simeón fue al templo y vio a Jesús y en ese momento lo tomó en sus brazos y dijo: «Han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos». Los padres de Jesús se quedaron maravillados por lo que estaba diciendo Simeón. Después Simeón les dio al niño, los bendijo y les dijo que no toda la gente iba a aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Salvador prometido, sino que algunas personas lo iban a rechazar. Y actualmente venimos viendo lo mismo que en aquel entonces, gente rechazando que Jesús es el Hijo de Dios. En ese momento, Ana llegó. Ana era una profetisa de la tribu de Aser. Era muy anciana y había quedado viuda desde muy joven. Ella había dedicado toda su vida a servir al Señor a partir de que enviudó. Ella oraba y estaba en el templo, alabando y sirviendo a Dios. Cuando vio al niño, dio gloria a Dios y se encargó de decirle a todo mundo que Jesús había nacido, que Jesús ya estaba en la tierra. Ahora bien, me gustaría que de esta lección bíblica recordaras 3 cosas. La primera, Simeón reconoció que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Segunda cosa, Ana adoró a Dios cuando vio a Jesús.
Tercera cosa, podemos confiar en las promesas de Dios. De tapa a tapa, la Biblia está llena de promesas y tú y yo podemos confiar en ellas. Podemos confiar que en el tiempo del Señor todo, absolutamente todo, va a ser cumplido. Ahora, antes de las preguntas de repaso, vamos a la cápsula del conocimiento por parte de nuestra hermana Eliana. Bienvenidos a la sección ¿Sabías qué? El día de hoy veremos ¿qué es un pesebre? Bueno, un pesebre o establo es un recipiente en el que se le deja alimento a los animales para que puedan comer. Aunque también se le llama pesebre al lugar en donde se les da de comer a los animales. ¿De qué está hecho un pesebre? Actualmente pueden estar hechos de madera, piedra, barro, metal o ladrillos. Pero en la antigüedad estaban hechos de barro cocido, piedra o madera. Como un pesebre es un recipiente, tiene 3 medidas: el largo, el alto y el ancho. Sus medidas varían según su uso, pero generalmente son de 3.5 metros de largo, 225 centímetros de profundidad y 0.5 metros de ancho, o sea, medio metro. ¿Qué animales comen en un pesebre o de un pesebre? Los animales son vacas, cerdos, ovejas, caballos, cabras y en general todo tipo de ganado. Eso ha sido todo por hoy en la sección de ¿Sabías qué? Bien, chicos, espero que hayan aprendido algo nuevo. Ahora vamos a darle continuidad a nuestras preguntas de repaso. Simeón estaba esperando algo. ¿Qué era lo que estaba esperando Simeón? Simeón estaba esperando que Dios enviara la salvación que había prometido a todos los profetas, a Jesús, el Mesías. Pregunta número 2. ¿Qué dijo Simeón cuando vio a Jesús? Para esto me gustaría que tomaras tu Biblia y que la abrieras en Lucas capítulo 2 de los versículos 29 al 32 y que leyéramos lo siguiente. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has prometido en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Estas palabras salieron del corazón de Simeón y dieron gloria y las gracias a Dios. ¿Qué hizo Ana cuando vio a Jesús? Glorificó a Dios y se encargó de hablarle a toda persona que tenía contacto con ella de que Jesús, de que la salvación de Dios había llegado. Ahora me gustaría que reflexionáramos en la aplicación que tú le puedes dar a esto a tu vida. ¿Qué significa ser fiel a Dios? Ser fiel a Dios va más allá de asistir todos los domingos al templo, de ir a los campamentos, a los clubes bíblicos. Esto es muy bueno y sirve de bendición a nuestras vidas. Pero ser fiel a Dios tiene que ver con algo más interno en nosotros. Ser fiel a Dios es creer lo que Dios dice en su palabra. Y cuando el Señor dice, este es un ejemplo, que Él no nos dejará y no nos desamparará, a pesar de todas las circunstancias que puedan estar pasando, por ejemplo, esta pandemia, Él está con nosotros. Y recordemos que Jesús es un Dios bueno, que Dios es bueno y que sus promesas y que las pruebas van a servir para bien en nuestras vidas. ¿Cómo puedo ser fiel a Dios? Una manera de ser fiel a Dios es la primera, leyendo la palabra de Dios. Cuando dos personas se enamoran porque se conocen. Y es así como nosotros nos podemos enamorar de Dios y anhelar siempre estar en su presencia. Si tu Biblia la tienes cerrada, dudo mucho que tengas esa necesidad de conocer a tu Dios y estar enamorado de Él. Debes de conocer lo que Él promete, lo que Él quiere para tu vida. Todas esas promesas, así como a Simeón le había dado una, a nosotros también nos sigue dando promesas actualmente. Puedes ser fiel a Dios también orando. Así que orar es una forma de serle fiel a Dios. Ser fiel a Dios también es amando a nuestros semejantes, ayudándoles con alguna necesidad,
También las ofrendas que hacemos en el templo es una forma de serle fiel a Dios, porque con eso, con las ofrendas, podemos darle a nuestros pastores, darle a nuestra iglesia las cosas que necesitan. Y bueno, esta sería una aplicación que podemos pensar en esta lección. Por último, me gustaría que repasáramos el texto bíblico y que lo guardaras en tu corazón. Dice así en Lucas 2, 30 y 31. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. A nosotros no nos tocó presenciar el nacimiento de Jesús. Nosotros no lo vimos, pero gozamos de esta bendición, que el Señor ahora es nuestro Salvador, que nos perdonó y limpió de todo pecado y ahora podemos tener esa comunión directa con Él. Me dio mucho gusto estar en esta clase con ustedes. Estoy muy agradecida y espero que la próxima clase también nos estés acompañando. No te quedes nada más con estas clases. Medita con tu Biblia en tu recámara, con tu mamá, en tu sala, donde tú quieras y con quien tú quieras. Pero recuerda que una manera de serle fiel a Dios es teniendo esa comunión con Él por medio de la oración y por medio de la lectura de su palabra. Que la lectura de su palabra te dé promesas, te infunda en tu corazón esas promesas que tiene para ti. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.